producción intensiva, como el 80% de la producción en Colombia. Entonces esa idea que tenían de que los huevos que ustedes se consumen son recogidos del campo es errónea. Por eso existe menos de un 1% de probabilidad de que el huevo que ustedes que consuman en su casa es recogido del campo. Cierto. Esto es lo primero porque al principio se tiene, y la mayoría de las personas tienen la percepción de que el sector agropecuario es así como atrasado, ¿cierto? Como por allá las cosas, ahí como sueltas, los animales sueltos. Pero el campo es muy lento. Que eso está como todo atrasado, que eso como que no sirve. No, este es uno de los sistemas productivos que más empleo genera. Es muy tecnificado, el que mejores condiciones le da a los empleados dentro del sector agropecuario. Por ejemplo, los ordeñadores los va sumamente mal en Colombia, desafortunadamente. Un galponero tiene todas las prestaciones sociales en todas las empresas agrícolas, en la mayoría. Entonces, esta instalación se dedica exclusivamente para la cría y el levante. O sea que las pollitas llegan aquí de un día de edad y luego son trasladadas de 14 o 15 o 16 semanas. Ese más o menos es el lapso. ¿Acá también tienen reproducción? No, aquí no se hace reproducción porque el sector avícola desde hace unos años se fue especializando mucho. De manera que unas empresas se dedicaron solamente a la reproducción. Otras a huevos y otras a huevos, otra a pollo. Las que tienen reproducción por lo general hicieron algunas uniones con empresas que producen huevo y pollo. Entonces muchas empresas que producen huevo y pollo también tienen la reproducción, pero dentro de la empresa, pero no en la misma granja. Es ilegal. Uno no puede tener, por ejemplo, nosotros no podíamos tener aquí un galpón con pollo, porque no permite sino tener en la misma granja una sola especie. Una sola línea. Así como fue una distancia entre... Una sola línea dentro de la misma granja, porque se transmiten enfermedades fácilmente. Por ejemplo, las granjas de reproductoras se enferman más fácil, entonces y esto tiene una carga... grande puede ponernos a un lado extremo, una finca muy grande, y uno a un lado y el otro al otro, tampoco. Tiene que ser que tenga más de 5 kilómetros de distancia, eso es mucho. Es muy grande la finca, prácticamente otra finca. Una finca ganadera. 5 kilómetros. Tiene que haber de distancia mínima entre galpones de otra especie. Lo cosa que nosotros no cumplimos porque la porcícola está a menos de 5 kilómetros, está pues allá arriba. Sin embargo, la normatividad se ha venido adaptando pues para las nuevas granjas es eso, para las granjas pues viejas se está tratando de arreglar. Entonces, al cabo de las 14 semanas, después de que los animales ya crecieron y se levantaron, la cría va hasta la semana cuarta, fisiológicamente. Se le da alimento de preiniciación como hasta la tercera, cuarta semana. Después se le da alimento de iniciación desde la tercera, cuarta hasta la octava semana. Después de la octava se le da alimento de levante, más o menos hasta la semana 16. ¿Puede repetir el gráfico, por favor? Preiniciación, iniciación, levante. Hasta la cuarta, de la cuarta a la octava, de la octava a la 16. En la semana 16 se le da un alimento que le dicen arranque, también le dicen empute, que dura apenas 2 semanitas, que es como para prepararlas para la postura, apenas dura 2 semanas, que es muy rico en energía y proteína, pero más que todo en energía. Después comienza el alimento de postura, en algunos se llama pico. Después sigue el alimento de fase 2, comienza como desde la semana 36 y es fase 1, o sea, postura o pico. Después sigue fase 1 y después fase 2. Pero no fase 2 el que queda por allá por Playa, donde yo voy. Ah, claro. Por allá. Entonces el alimento de fase 1 comienza más o menos a la semana 36, 38, termina más o menos a la semana 48, 40 y 50. Y el alimento de fase 2 ya es el último, ¿cierto? ¿Por qué hay distintos tipos de alimentos? La idea es que yo no les voy a preguntar qué alimentos se dan en qué fase, eso se lo van a preguntar por allá en nutrición. Pero ustedes sí deben de saber que nosotros no utilizamos un mismo tipo de alimento, que hay distintos tipos de alimento de acuerdo a la etapa fisiológica, porque como va en la medida que el animal va creciendo, va necesitando nutrientes distintos. En este momento, por ejemplo, ellas ya no necesitan tanta proteína. ¿Por qué? Porque no están ganando masa muscular.
necesitan que el intestino le crezca, se le desarrolle, que tengan una molleja grande. Entonces por eso el alimento en este momento tiene mucha fibra, ¿cierto? Entonces la idea es que sepan que hay distintos tipos de alimentos para distintas fases fisiológicas, y entre más tipos de alimento hay, es más eficiente la alimentación, porque en verdad los requerimientos nutricionales cambian día tras día hasta que el animal pues deja de desarrollarse, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros en Pollo de Engorde utilizamos 3 tipos de alimento aquí en Colombia. En Brasil estamos utilizando 5, y hay empresas que utilizan más. Nosotros tenemos nuestra propia planta de alimentos concentrados, y nosotros quisiéramos, podríamos utilizar 10 tipos de alimentos si quisiéramos, ¿cierto? Porque nosotros fabricamos nuestro propio alimento. Pero tenemos pues estos pues los que ya le conté. Entonces, al cabo, cuando ya termina la cría y el levante, son trasladadas a los galpones de producción, que son en jaula, ¿cierto? El sistema en jaula es un sistema intensivo, quiere decir que en muy poca área se produce mucho, que busca precisamente eso, disminuir los costos fijos, los costos de las instalaciones y de los equipos y del personal. En un sistema en jaula, un galponero es capaz de manejar fácilmente 15.000 aves. Un sistema en jaula como el que tenemos acá. Un sistema en piso, el galponero ya es capaz de manejar 8.000, ¿cierto? Un sistema en batería, un solo galponero en batería, y que esté todo automatizado. La batería son unas jaulas que no son esas como las que hay aquí, que son piramidales, sino que son unas encima de las otras. Y ese sistema que ya está ya totalmente automatizado, un galponero puede manejar hasta 100.000 aves, que son por ejemplo los galpones de Avinar. Avinar tiene galpones de cada galpón 100.000 aves. Cambia aquí, ¿Cuánto cuesta el galpón? cuesta por ahí $14 por ave. Aquí como multiplicar eso es más o menos la última cotización que uno le dan por puesto. Bueno, entonces emplea el de jaula y el de piso. Entonces aquí tenemos la cría de levante en piso. Este es el único galpón que está en piso. Y tenemos jaula, sistema de jaula. Pero también existen sistemas de cría de levante en jaula. Le dicen jaulón, porque no son jaulas de varios pisos, sino que es un solo nivel. Y también existen sistemas de producción en piso, que utilizan pues nidos, que es muy similar a este, pero solamente que tienen nidos. Y también existe el sistema de producción en batería. Y existen sistemas semiautomatizados, que son por ejemplo en jaula, que tiene alguna parte automatizada, como el suministro del alimento, ¿cierto? Esos son pues unos sistemas alternos que han diseñado por ahí algunos productores. Bueno, como alcanzan a ver ahí, como alcanzaron a ver, está en el sistema de bebedero acá, es en niple. ¿Qué quiere decir niple? Niple es una palabra inglesa, ¿cierto? ¿Qué quiere decir niple? Pezón. Pezón, ¿cierto? Entonces vea que es como la tetina, pues, ¿cierto? Hay que utilizar el diccionario inglés. En el colegio lo piden todavía. Pero nosotros hablamos de nipples. No, pero es que... Aunque ya están pidiendo tablets, pues, pero también las tablets pues, consultan las letras que no conocen. Es muy recomendable, porque en verdad cada vez les exigen más el inglés. Hay mucho libro que es puro inglés. Pues escribe nipples. Entonces, ese sistema de bebedero, que es un sistema cerrado porque el agua no se ve. Sistemas abiertos son, por ejemplo, el bebedero de campana, que es como una campanita, como una campana, y ahí se ve el agua y las aves pues toman de ahí. Este es un sistema cerrado. Más o menos estos sistemas aguantan 12 a 15 aves por niple, ¿cierto? Y este sistema de alimentación es en tolva. Se llama porque el comedero es comedero de tolva. Si pueden ver, el comedero tiene como que un capuchoncito arriba, ¿cierto? Eso es para que las aves no se posen ahí y defequen en el alimento, que nosotros necesitamos que el alimento esté pues limpio, ¿cierto? Este sistema de alimentación es más o menos 15 aves por comedero. Las criadoras, yo creo que hasta por acá ya habrían criadoras también. Digo, ¿Cuánto sería el consumo normal de...? cambia cada semana. En cantidad. Cada semana va cambiando en cantidad hasta que están en el pico de producción, que es por las 24 semanas. O sea, el primer día las aves están consumiendo al día más o menos unos 7 gramos. Al finalizar esa primera semana
se están consumiendo unos 12 gramos, el doble, más o menos. En promedio la primera semana se consumen 10 gramos, en promedio la segunda semana ya se están consumiendo como 23 gramos, ¿cierto? En este momento se deben de estar consumiendo unos 70 gramos, ¿cierto? La idea no es aprenderse de memoria eso, porque eso no tiene pues, porque hay una guía de manejo. O sea, nosotros no somos como las otras explotaciones, que en las otras explotaciones son muy pendientes en medir cuánto es lo que... nosotros tenemos un libro, cuando usted compra una cantidad significativa de aves le dan una guía, una cartillita, y ahí dice, a la primera semana debe consumir tanto, debe de pesar tanto, y el porcentaje de las aves que deben de pesar ese peso son tantas, y deben de tomar tanta agua. O sea, eso es una guía de manejo. Este tipo de producción ya está tan tecnificado que en verdad ya no se está generando, por ejemplo, investigación en determinar cuántos son los requerimientos nutricionales de alguna de las estirpes. Eso ya lo han estudiado, ya se están identificando otras cosas. En ganadería sí se está estudiando todavía eso, pero el avance en ganadería es mucho más lento. Es mucho más lento porque el ciclo de vida de los animales es más largo. En cambio usted hace investigación en pollos y usted a los 40 días ya tiene datos, ¿cierto? En cambio con vacas a los 2 años, ¿cierto? Entonces por eso la investigación es tan lenta y el sector avanza menos rápido. ¿Qué más? Bueno, vamos y asomémonos a uno de los galpones de producción. Pues, Que aquí es una entonces letra las para ver. pollas están bien nacidas. Pues, sí. Sí. Y el descarte. Se descartan a la semana 8.